La Iglesia Católica hizo un pronunciamiento antes de la jornada de elecciones de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué dice la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a puertas de la votación? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Luis Cabrera, él es cardenal del Ecuador. Cardenal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de poder dialogar con tan importante medio de comunicación. Cardenal, para la Iglesia esta elección es relevante porque la persona que llegue al poder deberá enfrentar la pobreza, la corrupción y la impunidad, situación agravada por una violencia creciente debido a la presencia de mafias y grupos delictivos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana pues auguró que las elecciones se conviertan en una fiesta democrática en la que la verdad de los resultados esté garantizada, tomando en cuenta hasta el último voto. Eso reza el comunicado que han enviado. Ahora, ¿considera usted que la violencia ha sido un factor importante para que exista ahora el temor de unas elecciones no democráticas? Bueno, yo creo que la violencia, con todas sus consecuencias que ha tenido, yo creo que realmente hace que estemos en este ambiente de zozobra, de miedo, o con otra palabra muy conocida, de inseguridad. Pero lógicamente ese ambiente de violencia tendría que ser analizado de tal manera que vayamos a las raíces, como decimos, a las causas que están provocando esta violencia. ¿Qué hay detrás de esto? Y lógicamente para nosotros siempre va a estar el tema de la pobreza, una pobreza extrema, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, donde muchos niños, muchos jóvenes no tienen para educarse, para comer, para salud, para vivienda. Claro, el problema es que la pobreza no es algo coyuntural, es un tema que llamamos estructural. Entonces, ir a la raíz, a las fuentes de la violencia, yo creo que esa es la gran responsabilidad que todos tenemos. De hecho, nosotros igualmente acá en la ciudad de Guayaquil, también en otros lugares que estamos en la región del país, vemos esa situación, como digo, el tema de la pobreza, el tema también y bueno, con la pobreza, como ya lo he mencionado, todo eso. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué hacer? Claro, para ir a las raíces y luego a partir de ahí llegar a diagnósticos más acertados y encontrar soluciones, encontrar respuestas. Entonces, ahí ya entramos también todos nosotros a ver qué podemos hacer ahí. No solamente las entidades estatales, nacionales, locales, sino también la sociedad civil, la misma academia, los medios de comunicación, por supuesto las iglesias donde estamos ahí, qué hacer para que esos niveles de violencia al menos disminuyan, ¿no? Previendo las causas. Es un poco el panorama y por eso es el llamado que hacemos también en el comunicado, como usted muy bien ha señalado, pues el que tratemos de dialogar. Y claro, ese diálogo ya tiene algunas condiciones. Una de ellas decimos siempre, también señalamos de ahí, pensar en el bien común, en el bien de esas inmensas, de esos sectores, de esas mayorías en las que se dan todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, pensar cardenal, en el bien común. Ahora, parte de la democracia es justamente el respeto hacia el funcionamiento del Estado, siendo Ecuador un Estado de derecho y fundamentalmente laico. En redes sociales circularon videos de grupos religiosos promoviendo el voto hacia Daniel Noboa a través de la fe católica. ¿Qué ha hecho la Iglesia para justamente detener la propaganda electoral fundamentada en la fe católica? Bueno, digamos, hay que reconocer que se han dado ese tipo de situaciones en favor de uno y otro, no solamente a favor de Noboa, sino también a favor de Luisa González. Lógicamente nosotros, como principio, está muy claro que nosotros como sacerdotes, como obispos, no podemos, no debemos entrar en lo que llamamos en la política partidista o de movimientos. Por eso hay una prohibición muy drástica de que no podemos afiliarnos, no ser miembros de un partido político. La razón es muy simple, porque nuestra posición no está en militar, ser parte de un partido político ¿no? Entonces, lógicamente, ahí las opiniones son más de carácter personal. Lógicamente, nosotros sabemos que a nivel personal, como ciudadanos, como ecuatorianos,
pues todos tenemos el derecho y el deber de hacernos opciones. Pero lógicamente en estos planos, en otro plano ya institucional, repito, está absolutamente prohibido, y es una prohibición no de carácter jurídico, legal, sino una prohibición ética, moral. Entonces yo creo que si ha habido ese tipo de situaciones, pues ellos son responsables a nivel personal, pero que no solamente a favor de un candidato o de otro, de ambos. Yo creo que también hay que ver en su conjunto, lo cual no está bien. O sea, no está bien porque eso, ¿qué hace? Dividir a la comunidad, enfrentar a la comunidad, crear malestar, crear sospechas. Y lógicamente eso al final nos hace daño a todos. Es decir, de manera que para nosotros ha sido reprochable esa actitud de uno u otro, porque aquí yo soy en Guayaquil, y aquí en Guayaquil ha habido personas que han apoyado abiertamente a un candidato y al otro candidato. O sea, digamos ahí, por eso cuando nosotros rechazamos, ya en mi calidad, si usted quiere, como obispo, yo he llamado la atención a uno y otro. O sea, vea, no haga eso, no está bien. Usted no puede hacer eso, no debe hacer eso. Porque usted está llamado ¿a qué? A crear puentes de encuentro, de diálogo, justamente entre grupos diferentes, y que sean ahí donde pues con mucha libertad, con mucho respeto, con mucha altura se discutan las posiciones de uno u otro, de tal manera que las personas luego pues en un análisis consciente puedan elegir por los que cada uno considere el candidato idóneo, el candidato pues que va a ayudar a resolver esos grandes problemas. De tal manera que también coincido con usted de que esas posiciones hechas públicamente no están bien y son condenables. Una palabra un poco fuerte, pero esa es la verdad. Hay que decir también abiertamente. Es decir, la conferencia episcopal sí promueve la separación del Estado y la Iglesia para justamente evitar lo que usted mencionaba, ¿no? El tratar de no dividir a la comunidad, sino más bien unirla. Claro, de hecho nosotros hablamos más que de Estado e Iglesia, que es otro campo, nosotros hablamos de la política. De política. Nosotros hablamos de la política común y la política partidista. Cuando hablamos de política común, estamos pensando en el bien común. Lógicamente ahí nosotros también ya como iglesia o como grupos tenemos una palabra. ¿Por qué? Porque si van contra principios que afectan a todos, por eso lo común a todos, por ejemplo el tema de la justicia. Si hay injusticia no podemos quedarnos callados. O por ejemplo si hay inequidades no podemos quedarnos callados. Esa es parte del mensaje que tenemos. Y no estamos inventando nada porque ya en el Antiguo Testamento, pensemos solamente en un profeta Amós, cuando veía que los reyes dominaban, aplastaban, robaban, mataban, no podían quedarse callados. ¿Por qué? Porque hay un bien común, hay un valor, el tema de la justicia o el tema de la libertad. Si usted ve que alguien le está aplastando, le está coartando la libertad, no puede quedarse callado, seríamos cómplices, ¿no les parece? Entonces, cuando hablamos de esos, de política común, hablamos en ese sentido, el bien de todos, que haya alimento para todos, que haya educación para todos, que haya salud para todos. Entonces, lógicamente, ahí nosotros colaboramos, trabajamos. De hecho, como Arquidiócesis de Guayaquil, estamos presentes en otros espacios sociales, salud, educación y todo lo demás. Ahora, pero eso es la distinción entre la política común, el bien común y lo partidista, que eso sí no estamos de acuerdo en absoluto. Ahora, cardenal, gane quien gane, recibirá un país claramente dividido en dos, y asimismo los dos candidatos han promulgado a favor de esa división para ganar esas elecciones, ¿no? ¿Cómo reconstruir una unidad en un pueblo dividido y que ha sido llenado de constantes mensajes de odio y de separación? Bueno, yo digo, ese es el gran desafío que tenemos. Por eso en el mensaje decimos, volvamos a ser hermanos, fíjense, volvamos a ser amigos. Es todo un camino que nos queda abierto. ¿Para qué decimos? Lo que usted ha dicho justamente, libres de odio, libres de la revancha, libres de persecución a los adversarios. Pues ese problema cuando se polarizan las situaciones, ¿qué hacer? Entonces digo, pues ahí tendremos que buscar mecanismos, caminos para que esos odios, ¿no?, desaparezcan. Por eso en el comunicado es muy interesante, fíjese, ¿de qué decimos? Hay que desarmar. Comenzamos por las palabras, los insultos, las descalificaciones, pero hay que desarmar también la mente, las formas de pensar que tenemos, los prejuicios, fíjese, y finalmente desarmar el corazón, porque ahí en el corazón está esa rabia, ese resentimiento, el odio. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es una tarea que nos queda ahí.
y volver puede ser ese Ecuador que siempre ha sido, donde se reconozcan las diferencias, diferentes culturas, diferentes etnias, ideologías, diferentes formas de resolver los problemas. Y dije, el problema para mí es haber llegado a pensar que solo hay dos sistemas políticos, solo dos sistemas económicos. ¿Por qué solo dos? Hay muchos sistemas, hay muchas formas de gobierno. Fíjese usted, por eso el Estado laico está abierto a todo eso. Hablamos de un Estado pluricultural. Mire usted, qué interesante, ¿no? Entonces, si hay pluricultural, hay muchas culturas. ¿Y la cultura qué es, en pocas palabras? Para mí, es una forma de resolver los problemas. Y cada pueblo tiene una manera de resolver los problemas que enfrenta. Entonces, claro, es un camino enorme, un gran desafío que tenemos ahí. Pero podemos reencontrarnos como ecuatorianos y comenzar a valorar las diferencias no como ocasión de enfrentamientos, como fuentes de divisiones, sino la diversidad como fuente de riqueza. Es hermoso, fíjese, yo digo aquí en Guayaquil, por hablar solamente de algo muy concreto, la gastronomía, solo la gastronomía. Esa diversidad de formas de preparar los alimentos. Y si pensamos en la música, pensamos también en las formas de organización de los pueblos. Pues yo creo que tenemos que pensar más allá de derechas e izquierdas. Para mí esas dos categorías son a la vez, digo, algo como una especie de camisa de fuerza. O es de la derecha o es de la izquierda. Digo, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces, romper. Por eso, fíjese, desarmar la mente. Desarmar los corazones. Muy lindo mensaje, cardenal. Para crear espacios de encuentro, de diálogo, para que vea que no hay ese revanchismo entre serranos y costeños, por decir, o entre negros y blancos, un país mujeres dividido y varones, todo ese tipo de cosas, entre niños y ancianos. Así es. Podemos seguir viendo una serie de elementos que son una riqueza. Ecuador, un país tan pequeño geográficamente, con una riqueza cultural, espiritual impresionante. Pues valorar lo positivo, lo bueno que tenemos. Por ahí va también el mensaje que nosotros hemos presentado, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, cardenal, por ese gran mensaje. Hay que ir deconstruyendo esa forma de pensar, como usted dijo, y también cambiando ese corazón, porque las diferencias tienen que unirnos en este país. Le agradezco muchísimo, cardenal, por habernos acompañado y por ese mensaje. Bueno, y concluyo con lo que hemos comenzado diciendo, que vayamos a las urnas a votar con esperanza. Y ahí decimos que en nuestro voto depositemos ¿qué cosa? Los sueños, lo que queremos, pero también los compromisos, nuestras responsabilidades. De tal manera que, como dice la frase, y lo repito, depositemos los sueños y los compromisos del Ecuador que queremos, que anhelamos, que buscamos para todos. Gracias a ustedes. Y que en las elecciones actuemos con serenidad, con objetividad y también con decisión. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que así sea. Nos acompañó Luis Cabrera, cardenal del Ecuador. Notimundo a la carta.